quiero que repita conmigo esto que voy a decir a continuación. Yo creo que va a ser de mucho beneficio. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Bueno, ya sabe lo que está repitiendo. Ahora, quiero que... ¿saben? Le voy a decir una cosa. Me la pensé mucho para proyectar un pedazo de una película relacionada con la crucifixión. Porque a veces nosotros hablamos mucho de la sangre y del poder, del sacrificio, pero estamos a veces bien ajenos a lo que fue e implicó en lo natural y a lo trascendente que ha sido en el espíritu. Pero lo que le quiero decir es que definitivamente la sangre de Jesús tiene poder. Cierra un momento tus ojos y di conmigo, la sangre de Jesucristo tiene poder. Vuélvalo a decir, la sangre de Jesucristo tiene poder. Esta semana, en prácticamente todas partes se celebra lo que es Navidad, ¿verdad? Y bueno, el mensaje de Navidad es que nació el Salvador del mundo. Él vino a esta tierra y vino para hacer una obra preciosa, tremenda e impresionante, de la cual a veces nosotros no tenemos la conciencia de vida. Y yo no voy a hablar del nacimiento de Jesús, voy a hablar de la obra redentora de Jesús. Y quiero que sepas varios textos que vienen en la Biblia. Por favor, a Génesis capítulo 9, verso 4. Mucha gente luego pregunta por qué. Ahora le voy a dar los porqués, ¿sí? De algunas cosas importantes. Los porqués de algunas cosas importantes que están en la Escritura y que tú y yo tenemos que aprender y saber. Hay muchas cosas que Dios está dando de ordenanzas en los principios, pero va a trascender y va a pasar por generaciones y nos va a llegar hasta nosotros inclusive. Y dice ahí en Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. A ver, dígalo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, ¿qué dice esa escritura? Dice que la vida está ¿en dónde? ¿En dónde está la vida? En la sangre. Y aquí está hablando de cualquier cosa que tenga sangre. O sea, me refiero a los animales como las personas. Entonces, la vida de las personas, según la Biblia, ¿en dónde está? Y de la vida de los animales, ¿qué pasaría si yo me como la vida de un animal? Pensaría, es una reflexión. Hay una prohibición, obviamente, de parte de Dios para no comer la sangre, pero hay razones también para no comerla. Una de ellas es que estamos comiéndonos la vida del animal. ¿Estás ahí? Ya nada más quedaría la pregunta, ¿será que algunos comen mucha sangre de animal y por eso parecen? Es una pregunta interesante. Si me voy a la Biblia, puede ser que sí. Entonces es muy probable que una persona ignorante de esto coma sangre sin saberlo y de repente no sepa por qué le cuesta tanto trabajo dejar de ser tan, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, tan salvaje, tan agreste, tan, ¿no? Voluntarioso, incontrolable con sus pasiones y cosas por el estilo. Pues bueno, esa es una de las razones y áreas por las cuales podría pasar. Y aunque aquí no dice por qué no deberían de comerla, simplemente es una cosa que el Señor, estamos hablando del Génesis, ¿se fijó? Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué cree? Que la palabra sangre y el contenido de sangre aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia habla de la sangre. Y en Éxodo capítulo 12, verso 13, hay un pasaje que usted debe conocer y que hoy es importante recordar porque vamos a tomar la Santa Cena. Y es que cuando Egipto tiene prisioneros, cautivos a los israelitas que han crecido ya por generaciones ahí, el Señor escucha el clamor de los israelitas, usted ya lo debe saber, están en esclavitud, y entonces los israelitas, ¿verdad?, vienen a hacer
pues todo un clamor al Señor para decir: Dios, acuérdate de nosotros que estamos aquí, por todo lo que batallamos y padecemos. Y lo que necesitamos es, Señor, que tú nos liberes. Bueno, Jesús, el Señor Jesucristo, se manifiesta de una manera muy particular, porque en el Antiguo Testamento no está revelado el Hijo, como viene a ser revelado en el Nuevo Testamento. ¿Estás ahí? O sea, en el Antiguo Testamento no se revela igual. Sin embargo, hay figuras de Jesús en el Antiguo Testamento. Y una es precisamente cuando los israelitas, ya en la última plaga, vamos a decir, la última plaga, el Señor les dice que van a tener que sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero van a embarrar los dinteles de las puertas donde van a estar reunidos. ¿Están conmigo? De tal manera que por ahí no va a pasar el destructor, el ángel de la muerte, por la señal de la sangre derramada. Se tuvo que sacrificar la vida de ese animal, con esa sangre se embarraron los dinteles de las puertas para que no entrara el ángel de la muerte, pero no solo eso, sino que una vez que ocurrió eso, vinieron a ser liberados de su cautividad. Diga conmigo: por medio de sangre vino la liberación. Eso apúntelo. Por medio de sangre vino la liberación. ¿De qué estaban cautivos? Bueno, pues eran esclavos, ellos tenían que hacer lo que se les decía, no podían tomar decisiones por sí mismos, no eran dueños de nada, no podían comer lo que querían, no tenían libertad de su tiempo, etc. Eran esclavos. Y cuando el Señor escucha su clamor y hace toda esta obra, aparece la figura de la Pascua, que es una de las fiestas judías por excelencia, el Pesaj, y es precisamente donde se hace la memoria después en el futuro de cuando Jesús hace la cena final antes de ir a la cruz, ¿verdad? Y ahí se está recordando precisamente esto que le estoy diciendo. Y entonces el pueblo de Israel recuerda la liberación de su cautividad hacia su libertad con la sangre derramada por aquel cordero. Y cada año se hace memoria de esto hasta la fecha. Diga conmigo: hasta la fecha. Ok, bueno, entonces, ¿vamos bien? Diga conmigo: la sangre de Jesucristo tiene poder. En la sangre está la vida. Otra vez diga: en la sangre está la vida. Salmo 106, 38. Ese es un texto que habla de otra área de la fe. Dice: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con... ¿Ya lo tiene? Salmo 106, 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. A ver, usted y yo tenemos que tener muy consciente esto. Cuando se derrama la sangre del inocente de los hijos, la tierra se contamina. ¿Lo puede decir? Cuando se derrama la sangre inocente de los hijos, la tierra se contamina. Obviamente la gente ignorante no sabe esto, pero la gente satánica sí. Y saben que cuando promueven leyes relacionadas con el derramamiento de sangre de inocentes, están trayendo contaminación a la tierra, daño. ¿Está usted ahí? Tenga cuidado, porque usted no es ignorante. Usted no puede estar a favor de la muerte de los niños inocentes en ninguna de sus manifestaciones o formas. Escuche lo que estoy diciendo. No quiero ahondar tanto en esto porque es algo que usted debería de tener claro sin ningún problema, ni a la derecha ni a la izquierda, sin meterse en rollos filosóficos ni de derechos. Olvídese de eso.
El ser humano que está siendo engendrado en alguien es completamente indefenso. ¿Sí? Y lo peor que le puede pasar, ¿verdad?, es que sus propios padres lo maten. Ya, se acabó. Y de ahí en adelante, obviamente, eso es en el vientre, pero fuera del vientre es lo mismo. Aquí estaban hablando de Canaán porque ellos, además de que por supuesto siempre ha habido abortos, también asesinaban a los niños, los ofrecían a Moloch. Es horrible. Vivos, los echaban en una especie de anafre encendido y los quemaban vivos a los niños. Tan horrible como aquí a Tlaloc. Todo el culto a Tlaloc, el prehispánico, era de ofrecer niños. En fin. Y dice la Biblia que la sangre inocente, la sangre de hijos e hijas que fueron derramados, sacrificio, eso trajo contaminación a la tierra. Luego un poco más adelante, ya en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, está habiendo una controversia muy grande acerca de los nuevos cristianos que no son judíos, en qué es lo que deben seguir o no deben seguir según la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés tiene un montón de cosas que se hacen o no se hacen. Qué carne se puede comer, qué sacrificios se tienen que hacer y un montón de cosas. Entonces los nuevos cristianos, los nuevos creyentes que no son judíos, una de las cosas que les obligaban a hacer era circuncidarse, ¿no? Quitar el prepucio del pene, pues. Entonces era todo un asunto. ¿Por qué? Porque decían sí o no, se tiene que hacer, no se tiene que hacer, qué duro es seguir a Dios, porque entonces había esta controversia. Termina con una cosa que se le llama el Concilio de Jerusalén, que no es otra cosa que la reunión de los apóstoles en oración, buscando la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, que eso hasta el día de hoy tú y yo lo tenemos que hacer para tomar decisiones importantes siempre. Y entonces dice que terminan por concluir junto con el Espíritu Santo que los cristianos, ya sean judíos o no, solamente tienen que cuidar algunos aspectos, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice ahí. Esto es en capítulo 15 de Hechos. Y entonces dice que dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, ¿verdad? De las cuales cosas, si se guardan, harán bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está claramente manifiesto para cualquier creyente? No a la fornicación, adulterio y todas sus manifestaciones de inmoralidad, porque no se refiere solo a la fornicación. Por favor, hasta el día de hoy me impresiona que personas adultas no distingan en el lenguaje que no es lo mismo fornicación, adulterio, etc. Son diferentes cosas. Es una manifestación. Mira, te lo voy a poner más sencillo. ¿De qué se tiene que abstener el cristiano? Se tiene que abstener de cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, obviamente del matrimonio concebido por Dios, hombre-mujer. Lo voy a volver a repetir. Abstenerse, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso significa, si estás soltero no puedes tener relaciones sexuales. Eso significa, si estás casado solamente lo puedes tener con tu esposa o con tu esposo. Fuera de eso no existe ninguna relación sexual que sea correcta delante de Dios. No hay. Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio es de lo que está hablando aquí. Eso es lo que las personas que creen en Dios se deben de abstener. ¿Estás ahí? Toma nota, porque luego algunos igual empiezan a buscarle recovecos a las escrituras para tratar de justificar sus actos de pecado, lo cual lo único que hacen es engañarse a sí mismos, porque a Dios no pueden hacerlo tonto. ¿Cuántos entienden que no pueden engañar a Dios? A ver, levántame la mano. ¿Cuántos saben que no pueden engañar a Dios? ¿Y los que no la levantaron no lo saben? Bueno, pues ya te enteraste hoy. A Dios no lo puedes engañar. Y el hecho que no conozcas las definiciones no te exenta del pecado que cometes. El problema del pecado es que te aleja de Dios, te separa de Dios y también te condena. ¿A qué? A la eternidad. A estar en un lugar horrible que se llama infierno. Y si alguno no cree en Él, yo no me atrevería a jugar con ese concepto.
Ay, es que yo no creo en eso y por eso nunca va a pasar. Olvídalo, así no funciona. Ojalá funcionara así, no funciona así. El hecho de ignorar una ley no te exenta de cumplirla. ¿Cuántos saben eso? O sea que la ignorancia es terrible y es complicada. Bueno, en fin. Entonces, de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, estamos hablando del mundo romano, pero lo sacrificado a los ídolos es hasta el día de hoy, ¿no? Hay muchas maneras de sacrificar cosas a los ídolos, consagrar cosas a los ídolos. Y por favor, no me voy a meter ahorita ahí porque no es lo que le quiero predicar. Pero es evidente que hay cosas que la gente hace en sus prácticas que implican esto, sacrificio, honra a cosas que no son Dios. Hay que tener mucho cuidado. El cristiano nunca debe participar de estas cosas ni hacerlas. Y cuando dice de sangre y de ahogado es equivalente prácticamente. La sangre se refiere directamente a la sangre. ¿Cómo se llama el día de hoy la sangre para con nosotros? Pues moronga, morcilla, ¿verdad? Y no sé, alguna gente va a donde están sacrificando animales y se la toman así, tal cual, como en un vaso del animal que está siendo sacrificado. Eso son prácticas que no son cristianas, ¿sí? No están correctas, ya le expliqué la razón. Pero también dice que de ahogado. ¿Por qué? Porque los animales ahogados no se desangran. Y si le acuerda lo que leímos en Génesis, dice que el animal debe ser comido sin su sangre. Entonces, ¿cuál es la práctica correcta para comer la carne? Degollar al animal para que se desangre, como lo hacen prácticamente en todos lados. O sea, si vas a una carnicería, vas a encontrar animales que fueron desangrados, pollos desangrados, ¿me explico? No es común en este contexto encontrar alimentos de animales que no hayan sido desangrados. Sin embargo, hay prácticas así en lugares alejados, normalmente en los puertos, en las sierras, donde animales los matan a palos y donde no le sacan la sangre. Pues eso es un ahogado. Si se mata, a veces se le tritura, ¿verdad?, el pescuezo y no se desangra, sino que se cocina tal cual. A eso se refiere. Entonces, no se puede comer animales con su sangre, ¿verdad? Ni la sangre tampoco. ¿Está bien? Ahora diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Wow. Y hay una palabra muy fuerte ahí en Juan, capítulo 6, verso 53. Ahí está hablando directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le pido a Dios que traiga una revelación a tu vida acerca de la sangre? Y ahorita te voy a decir por qué. Pero esta parte que habla Jesús dice algo bien impresionante. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces ahí, cuando Jesús dijo eso, sus discípulos dijeron, ¿qué cosa está diciendo este hombre? Ni modo que nos lo comamos así, le arranquemos un pedazo, ¿verdad? Obviamente no estaba hablando en sentido estrictamente literal, pero sí estaba hablando de una participación donde yo conozco, comprendo, creo, observo lo que estoy haciendo. ¿Estás ahí? Hace un par de ocasiones te daba yo una conferencia donde te decía que a veces no notamos en las cosas sencillas los actos o los hechos que estamos realizando. Y eso es algo delicado, porque si no nos percatamos, a veces cometemos cosas que son demasiado importantes, ¿no? O no las hacemos por no considerarlas importantes. Cuando Jesús habla de esto, está anticipando cuando llega el día en que va a ser entregado a la cruz a hacer. Acuérdense de esto y por favor también quiero que si alguien tiene una idea diferente ya se la quite de la cabeza. Jesús se da a sí mismo para ir a la cruz. Dígalo. Jesús se da a sí mismo para ir a la cruz. Así convenía. Cualquier idea de que no es que unas personas malvadas lo llevaron y qué malvados son porque ellos lo asesinaron, porque hasta el día de hoy hay una especie de aversión o fobia hacia personas, por ejemplo, descendientes de judíos, porque dicen es que los judíos mataron a Jesús. Acuérdense que Jesús es el Cordero de Dios que quita
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Él les dijo en su momento a sus discípulos, ¿ustedes creen que yo no podría llamar a muchísimos ángeles para que me ayuden? Pero no es así como conviene. Conviene que yo vaya y haga lo que vine a hacer. Entonces Jesús se da a sí mismo. Él sabe que en su sangre está la vida. Él tiene conciencia que en su sangre está la vida. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. Es radicalmente diferente lo que ocurre cuando la sangre de Jesús toca algo. Cuando toca a una persona arrepentida con fe, hay una transformación en el momento que la sangre de Jesús toca a esa persona. Es absolutamente fundamental. Los demonios no pueden reclamar la propiedad de algo que fue tocado por la sangre de Jesús. Escucha lo que estoy diciendo. Por eso cuando hay una controversia demoníaca, por eso cuando los demonios tratan de seducir o de engañar a alguien, empezamos a invocar el poder del nombre de Jesús, pero también el poder de la sangre de Jesús. ¿Estás ahí? La persona debe de aceptar esa obra de gracia por fe. Eso anótelo. Es una obra de gracia. Si me la regaló el Señor, pero yo la acepto por fe. Por fe. Entonces les dijo en Juan 6:53, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y entonces en el 6:55, 2 adelante, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Participemos del poder y de la obra de Jesús. Participemos de la obra de Jesús. Por favor, entendamos eso. Dile a la persona que está a tu lado, participa del poder y de la obra de Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ah, sí, es el Salvador. ¿Y de qué te salva? ¿De qué te salvó Jesús? Apenas ayer tuvimos una conferencia aquí, estuvo impresionante, la verdad, fue de muy alto nivel. Creo que le entendí la mitad de lo que dijo el maestro que vino a dar la conferencia, pero estaba hablando de una trascendencia y tan impresionante acerca del poder de la sangre de Jesús, de la obra de redención, de la parte eterna de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dígalo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros tenemos un problema como humanos, todo lo vemos en la secuencia del tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Dios conoce tu principio y tu final, porque Él es eterno. Eso me impactó, recordarlo o tener una mayor conciencia. Había cosas que empezaba a hablar y decir, y yo me quedaba pensando tanto que después ya no oía todo lo que estaba diciendo. Así fue, tremendo, tremendo. Pero una cosa que me pareció importante es saber que la sustancia, cuando Dios hace algo eterno, permanece para siempre. A ver, dígalo, cuando Dios hace algo eterno, permanece para siempre. Es bien complicado tratar de jalar o quitar o arrancar o destruir algo que Dios establece. Es materialmente casi que imposible, porque hay cosas que hace que son eternas. Y una obra eterna es el sacrificio de Jesucristo. Diga conmigo, el sacrificio de Jesucristo es una obra eterna de Dios. O sea, está vigente. Cuando decimos que es eterna, quiere decir que está vigente. Diga conmigo, está vigente. De hecho, hay una escritura, no la traigo anotada, que dice el cordero que fue inmolado, hablando de los siglos, o sea, desde antes. Quiere decir que la obra del sacrificio de Jesucristo, que estaba como escondida en la eternidad de Dios, había sido concebida
para dar a nosotros vida y vida en abundancia. Híjole, esto, ¿qué necesitas entender? Mira, si a través de la palabra que te estoy enseñando, tú no logras cambiar tu pensamiento y tu actitud para reposicionarte en el lugar que Dios te da, tienes un problema con la fe. Porque todo esto se adquiere, se recibe por medio de la fe. Yo lo acepto y lo recibo por medio de la fe. Yo no sé para cuánto sea necesario estar reiterando esto 40,000 veces. No importa si lo tienes que recordar muchas veces, pero por favor hazlo, ¿no? Y es que en Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, sí hay una labor de preservación. Cuando dice que vamos a ser salvos de la ira, quiere decir que va a haber un tiempo de ira hacia y contra los seres humanos que se rebelaron en contra de Dios, que no quisieron conocerle ni aceptarle. ¿Estás ahí? Escucha, por favor, porque es increíble, escucha lo que te voy a decir, es increíble que al día de hoy, personas que están aquí en esta congregación, que tienen años escuchando el Evangelio, años, no acaban de entender que la gente, si no recibe a Cristo, se va a ir al infierno. No lo acaban de entender. No acaban de entender que si su familiar, ¿verdad?, por muy necio, testarudo, complicado, difícil o buena onda que sea, si no le entrega, si no se rinde su vida a Cristo, se va a ir al infierno. Y cuando se muere, se va al infierno. Y no es algo que nosotros decidimos. Así está escrito. Es increíble que el día de hoy algunas personas entre nosotros todavía están creyendo que porque su tía Chonita era buena onda, pues como que va a pasar directo así al cielo. No, no va a pasar al cielo tu tía Chonita si no recibe a Cristo. Por muy linda que haya sido tu tía Chonita. Por muy ricos huevitos que te preparara en la mañana cuando te invitaba a desayunar. ¿Estás ahí? No seas indolente, esto es muy fuerte. Porque mientras el diablo se sigue burlando de ti por tu ignorancia y te hace creer mentiras que no sé de dónde sacaste, porque aquí nunca hemos enseñado eso. Tú sigues pensando que, pues es que seguramente Dios va a ser tan bueno que lo va a salvar. Así como Diokis, no, porque ya hizo la obra de salvación. ¿Por qué crees que nos manda a predicar la palabra? ¿Porque no tiene nada que hacer Él? ¿O piensa que tú no tienes nada que hacer? ¿Por qué te manda a predicar la palabra? Qué ocioso, ¿no? Si la gente se va a salvar de todas maneras, ¿para qué le predico? ¿Te fijas cómo somos a veces de indolentes? No seamos insensatos. Si tú estás practicando fornicación, adulterio, robo o cualquier tipo de pecado y no te arrepientes de él, tu destino es el infierno. No importa cuántas veces vengas a la iglesia. Si practicas brujería, hechicería, limpias, lectura de no sé qué, todo eso es abominación al Señor, es lo que dice su palabra. Y si no te arrepientes, igual te vas a ir al infierno. Por eso es tan importante el poder de la sangre de Jesús. Porque si la sangre de Jesús toca a una vida, el poder de la sangre puede rescatar absolutamente esa vida. Absolutamente. La única cosa que tiene que hacer la persona es aceptarlo. Pero la aceptación implica arrepentimiento, ¿sabes? Eso apúntalo, por favor. Aceptar la obra de Dios implica arrepentimiento de pecados. Porque en algunas partes se están predicando diferente. No te dejes engañar. El amor de Dios es incondicional y es fuerte y es poderoso. Pero Dios no toma por inocente al culpable. Y lo único que pide el Señor es arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa no estar, ya me sentí mal hoy otra vez porque ya pensé o ya me dijeron o ya dijo el pastor y entonces otra vez me sentí mal y quién sabe qué. Eso no sirve para nada. El arrepentimiento es, Dios, de verdad comprendo que tú no me hiciste para vivir de esta manera. Yo lo dejo para siempre. Y voy a luchar con todas mis fuerzas para no volver a caer en lo mismo y yo me voy a encargar de no volver a caer en lo mismo y ayúdame porque sé que soy débil, pero yo no me voy a dejar. ¿Me estoy explicando? Es un giro absoluto de vida.
Y la única diferencia o la única cosa que puede ayudar a que eso funcione es la sangre de Jesucristo. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. ¿Ya no estamos entendiendo usted y yo? Ahora le voy a decir una cosa. La cena del Señor o la Santa Cena o la comunión, como le llaman algunas otras personas, ¿verdad? No se puede tomar indignamente, no es un rito. Es un tiempo de memoria y celebración, pero también es un tiempo de reflexión, es un tiempo de alinearme con. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy humano, soy débil, cometo errores, necesito ponerme en línea con el Señor. En algunas congregaciones ya están haciendo esto cada 8 días, como lo hace la Iglesia Católica, nada más que el problema es que para mí, si la Iglesia Católica lo hace o la Iglesia Cristiana lo hace, pero la gente lo hace sin conciencia, no sirve para nada. Porque no están discerniendo la sangre de Jesús. ¿Me explico? Yo tengo que discernir la sangre de Jesús. Pues quiero que pienses por un momento que alguien inocente, que no tenía por qué hacerlo, que no mintió, no robó, no fornicó, no adulteró, no le hizo nunca a nadie nada para merecer castigo alguno, se puso en la brecha para decir sobre mí el castigo de todos ellos. Todo lo que ellos merecen yo lo voy a llevar. Todo lo que ellos tenían que haber pagado yo lo voy a llevar en mí. ¿Estás ahí? Fíjate bien. Jesucristo dijo, yo asumo esa responsabilidad. Entonces cuando está ahí, si lo quieres ver, te lo recomiendo que lo hagas. ¿Verdad? Ve la pasión de Cristo. Ese señor hizo mucha oración, aunque él es católico, creo. Lo que sí te puedo asegurar, porque he visto muchos testimonios, es que en la grabación de esa película de la crucifixión, de la pasión de Cristo, hay mucha oración de por medio. Entonces te aseguro que las escenas, sobre todo las más fuertes, donde están golpeando de manera impresionante y desfigurando a nuestro Señor y llevándolo a la cruz, son una aproximación bastante buena. No es, por supuesto, nada comparado con la realidad, pero es una aproximación bastante buena. Te animo a que lo hagas, velo, porque tú necesitas recordar que alguien pagó por ti. Alguien que no la debía ni la temía, pagó por ti. Y por favor no cometas el error de decir, es que yo soy tan buena onda, soy tan lindo, soy tan maravilloso. Sí, bueno, dite todo lo que quieras, dite todos los guayabazos que quieras, pero eso no cambia la verdad. Que tú y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y necesitamos arrepentirnos y necesitamos recibir su misericordia. ¿Puedes decir amén? Qué importante. ¿A poco no? Piensa un momento por alguien que fue a la cruz, que vino a este mundo para enseñarnos el camino al Padre, que nos habló de las mejores maneras que alguien pudiera jamás saber o comprender o conocer y mostrarnos al Padre Celestial. Mientras estás pensando, también piensa en la necesidad que tienes de ser digno en relación a esto, de comer y de beber. Este pedazo de pan, este vasito de jugo, que como ya lo escuchaste, representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay muchos asuntos respecto a eso. Hay quienes creen que a la hora de orar se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Lo que sí te puedo asegurar es que hay algo sobrenatural y espiritual en el asunto. Yo no te puedo decir si se convierte o no en el cuerpo o en la sangre de Jesús. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú tomas el jugo en esta forma, haciendo memoria, y cuando comes el pan haciendo memoria, estás participando de la obra directamente de Jesús, de la vigente y eterna obra de Jesús. Por lo que no sería correcto que tú llegaras a comerte este pedacito de pan y tomar este poquito de jugo si tú estás ahí en tu corazón o en una situación donde sabes, estás entendiendo que necesitas arrepentirte. Por eso te estoy dando este permiso, este tiempo te estoy dando, esta oportunidad te estoy dando de venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname, Señor.
Hay un par de escrituras que te quiero leer un momento más. Y el apóstol Pablo, haciendo memoria de lo que Jesús había dicho, les explica y les dice que Jesús, habiendo dado gracias, partió el pan. Ya te he explicado algunas veces cómo este pan es bastante parecido, así perforado y sin nada de levadura. Lo parte Jesús, dice ahí en el versículo 24 de 1 Corintios 11, dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, porque por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y está diciendo Jesús, ya no lo van a hacer en memoria de la salida, ¿verdad?, de Egipto. A partir de este día, a partir de ya, de esta Pascua, lo van a hacer en memoria de la obra que yo estoy haciendo para sacarlos a todos ustedes de la esclavitud del pecado y de la muerte hacia la libertad y la vida eterna. ¿Puedes decir conmigo, la sangre de Jesús tiene poder? Cuando una persona que ama a Dios y le ha entregado su vida a Cristo, lo cree y lo declara y lo acepta, los demonios se tienen que ir. Si tú has estado siendo molestado por demonios de cualquier manera, mira, yo sé que algunos de ustedes luego ni entienden de lo que estoy hablando, pero sí son víctimas de ellos. Los opresionan, los presionan, los molestan de muchas maneras. Te hacen sentir que no vales nada, te atacan en la salud, te hacen creer que quién sabe si te vas a salvar, si vale la pena seguir al Señor. Te enfrían en tu amor, te enfrían en tu fe, te llenan de cosas alrededor y de repente tú estás así como si no tuvieras manera de defenderte. Apenas te dije que no puede ser eso. Tú tienes que clamar a Dios, pedir la presencia del Señor, la asistencia de sus ángeles, para que todo eso que te oprime se vaya. Pero sobre todo ese derecho viene cuando tú has participado de la sangre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres quien saca el pan de la tierra, Señor, de tal manera que hay provisión más que suficiente y abundante. Tú te manifestaste como el verdadero maná del cielo, como el verdadero pan del cielo. Eso significa que en ti está la sustancia para la vida permanente, que no solamente es lo que comemos físicamente para que este cuerpo que va a terminarse sea consumido, sino que comemos de ti para eternidad, con tu presencia, con tu gloria, Señor. Así que te damos gracias por la provisión que nos das con este pan y también, Señor, con el fruto de la vid, que representa en este momento tu sangre derramada, el pacto que hiciste. Dile conmigo, Señor Jesús, yo soy hijo del pacto, de tu pacto. No existe ningún otro pacto, dilo, que tenga poder sobre mi vida. Yo solo reconozco el pacto en tu sangre, Señor Jesucristo. Solo reconozco, vamos, dilo, el pacto en tu sangre. Así que yo tomo esta copa y como este pan, recordando tu cuerpo, tu sangre, tu sacrificio. Yo me identifico con él y acepto el poder de tu sangre, Señor Jesús. Dile, yo acepto y proclamo sobre mi vida el poder de tu sangre, Señor Jesucristo. Es un acto de memoria, es un acto de fe. Es jugo de uva, pero representa la vida de Jesús derramada por mí. Señor, yo te doy gracias por la vida que derramaste por mí. Yo participo de ella. Yo participo, acepto el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. En el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo. Bueno, ahí mismo, en el verso 27, estábamos diciendo cómo tomó la copa el Señor. Toma tu asiento, por favor. Y en el verso 26 dice, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Se lo dice en Corintios el apóstol Pablo.
Jesús decía, cuando estaba en la cena final, dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Para qué fue derramada la sangre? ¿Te fijas? La remisión de pecados es por la sangre. Impresionante. A veces no le damos importancia de vida. Sí, yo me tengo que arrepentir, pero no por arrepentirme se me remiten mis pecados. La remisión de pecados viene por la sangre. Arrepentimiento es aceptación de la sangre. ¿Me entiendes? Es una forma de decir acepto el sacrificio. Eso es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no te salva, ni te sana, ni te libera. ¿Qué es? La sangre. Cuando estamos participando, estamos diciendo, la sangre de Jesús está bajo. Soy del nuevo pacto. Pon tu mano a ti en tu corazón. Yo soy un hijo de Dios bajo el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo. ¿Sabes? Todas estas declaraciones que estamos haciendo tienen un sentido, porque esta conferencia está terminando con algo muy importante que ahorita vamos a leer. Pero tiene un sentido muy importante, que tú no vivas como si no fueras un hijo de Dios, aunque digas todo el tiempo que lo eres, pero que no estés experimentando cosas porque los demonios logran oprimirte, porque tú no logras pararte sobre esa verdad. Esto, lo que estamos haciendo es diciéndoles en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que algo ha pasado en nuestras vidas, que la sangre de Jesucristo ha tocado, de tal manera que yo solamente tengo un Señor que se llama Jesús, un Salvador que se llama Jesús. ¿Estás ahí? Y que no puedo venir absolutamente nada ni nadie a molestarme, a desviarme, a apagarme, a tirarme, porque Jesucristo hizo la obra por mí en la cruz. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Ahí en Mateo dice así, y en Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, está hablando Jesús, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Ahí está la razón por la cual va Jesús a la cruz, para redimirnos, para pagar el precio. ¿Sabes? Está vigente. Cuando te digo que está vigente, es como si hubiera sido hecho apenas hoy. ¿Estás ahí? Que no se te olvide, porque en los devenires y dimes y diretes en la historia y la gente y no sé qué, no sé si han escuchado o leído, ¿no? Por ahí hay un grupo de gente que dice, hay que decirle al presidente que saquen a Dios de México. Ay, esta risa me dio, bueno, es la cosa más absurda que yo he leído en mucho tiempo. O sea, yo no sé si esta gente está entendiendo que está hablando del Señor de todo el universo, o sigue pensando que es un concepto. Pero pobrecitos, cuando se den en el momento que les toque enfrentar el concepto, que resulta que era una persona, ¿no? Imagínate, el que cree que es un concepto arcaico y retrógrado, a la hora que se muera, porque un día se va a morir, entre todo, otras cosas de repente se les olvida eso, ¿verdad? Y se va a enfrentar con lo que... Porque yo un día hablé con alguien que cree, que más bien cree que no existe Dios. Y sabes que le dije, oye, pero trabajas mucho, haces un gran esfuerzo, una gran lucha. ¿Para qué? Si tú no crees en la eternidad, no crees en que haya después de la vida nada. ¿Sabes qué me contestó? Me impactó mucho, porque me dice, pues si ese Jesús que tú crees existe, ya me recompensará por lo que hice. Y yo dije, o sea, ya no le contesté porque dije, bueno, ¿qué le dice a una persona que te dice que no cree? Y de repente dice, pues si acaso existiera, seguro que le va a caer bien lo que hice. ¿Te fijas lo absurdos que somos a veces? Así no es. Digo, amigo, así no es. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Yo te he dicho lo que es un trapo de inmundicia. Es como una toalla sanitaria usada. Eso es un trapo de inmundicia, para que me entiendas. Pues para Dios las cosas buenas que hacemos, si no están como resultado de la gratitud por la salvación en Jesús, no sirven para nada. Es más, son desagradables.
Fíjate qué interesante. Una buena obra que no está consagrada para Dios, el Señor puede considerarla como algo desagradable. Entonces las buenas obras no nos abren el cielo. ¿Estás ahí? Portarnos bien no nos abre el cielo. ¿Estás ahí? Jesús abre el cielo. Jesús abre el cielo. Él es el único que abre el cielo. Y solamente podemos pasar porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es. Entonces, la tía Chanita, que es muy linda, no se va a ir al cielo si no recibe a Cristo. Amén. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y luego dice en Efesios 2:13, pero en Jesús, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo hemos sido hechos cercanos? Por la sangre. Diga, conteste, por la sangre. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. En Hebreos 9:12 está hablando de cómo el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? Y ofrecía otra sangre de un animal por sus pecados, etc. Pero aquí dice, hablando de Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, está hablando de Jesucristo, entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Entonces, ¿está vigente o no está vigente? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna, diga conmigo eterna. Es una palabra que no comprendemos, porque es algo que está más allá de nuestra capacidad. Pero la salvación que compró Jesús con su sangre, o pagó con su sangre, es eterna. Diga conmigo, es eterna. La salvación que recibo de Cristo, dilo, es eterna. Eterna. Primera Juan 1:7, bueno, ahí dice en Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Aquí esto es bien importante, lo voy a volver a leer. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes qué significa? Significa que mucha gente sirve a Dios para tratar de pagarle a Dios. Eso es una obra muerta. ¿Estás ahí? Es gente que dice, no, es que yo, por si acaso, pues como te dije hace un momento, me voy a portar bien o voy a hacer bien las cosas, pues para que, ¿no? Como si le fueras a sobornar al portero eterno. Aquí te traigo una lanita para que me dejes pasar. Esas son las obras muertas. Y dice que por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? El Señor me limpia la conciencia de eso para que pueda servirlo con libertad. Entonces, sí lo tengo que servir, pero no para pagarle nada. Simplemente porque lo amo y porque estoy agradecido. ¿Estás ahí? Los hijos de Dios servimos a Dios porque lo amamos y estamos agradecidos. Si tú no sirves a Dios es porque ni lo amas ni estás agradecido de nada. Crees que mereces lo que sea. ¿Sabes qué? No. Si somos humildes, servimos a Dios, no le estamos pagando nada, le estamos siendo agradecidos y lo amamos. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo voy a volver a repetir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa? Que si andamos en luz, el poder de la sangre continuamente está tocándome. Continuamente. Ya conmigo continuamente. Permanentemente. Si andamos en luz.
¿Y qué es andar en luz? Pues ser transparentes, no hipócritas. El cristiano hace bien las cosas, no anda por atrás haciendo otras. Eso no es andar en luz. Andar en luz es que cualquiera puede ver lo que haces a cualquier hora, en cualquier momento, sin reprenderte ni recriminarte de nada. Y cuando pasa eso, la sangre de Jesús, ¿verdad? Continuamente me está limpiando de todo pecado. ¿Puedes decir amén? Bueno, vamos a terminar con esto, pero ahora sí lo voy a pedir que se ponga en pie. Ya con esto estamos terminando. Le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis 12:11. Este versículo se lo debe de aprender, saber de memoria, escribir con letras de fuego en todas partes, tenerlo presente y tenerlo claro y meditar en él constantemente por lo que implica. Escuche bien, por lo que implica. Y dice Apocalipsis 12:11, y ellos, ¿quiénes son ellos? Pues nosotros. Ya conmigo, nosotros. Dice, y ellos le han vencido por medio de ¿quién? ¿De la sangre de quién? ¿Y quién es el Cordero? Y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, este texto es completo, merece todo un estudio, pero aquí hay dos cosas importantes que tenemos que subrayar: la sangre de Jesús y la palabra del testimonio. Diga conmigo, la sangre de Jesús y la palabra del testimonio. Ahora, ponte a pensar un momento. La sangre de Jesús y la palabra del testimonio. ¿A quién estamos venciendo con la sangre de Jesús y la palabra del testimonio? A nuestro adversario. Dígalo, a nuestro adversario. ¿Sabes? Tu adversario, que es el enemigo de Dios también, te mete el pie, te jala, te tira, te arrastra, te avienta, te seduce con tus propias pasiones, te hace hacer las cosas que no debes, pero tú te dejas, obviamente, si estás en la luna. Pero cuando estás en la luz y tienes un testimonio que se afirma y crees en el poder de la sangre, vences a Satanás. ¿Estás ahí? Ese pasaje de hecho está en el Apocalipsis. Estamos hablando ya cuando vienen a tomar cuentas el Señor y a ver tú quién eres y qué hacías y dónde estabas y a qué te dedicabas y todo eso que estamos diciendo. Bueno, ahí en ese contexto está esta palabra. Y quiero decir que aún hoy yo tengo una facultad recibida por Dios con su sangre. ¿Lo puedo decir? Tengo una facultad recibida por Dios con su sangre. De tal modo que cualquier demonio se tiene que ir de mí, de mi vida, dilo, de mi casa, de mi familia, de mi ciudad, de mi país, porque yo soy un hijo de Dios bajo el pacto de la sangre de Cristo. Entonces, si tú eres una persona que has tenido un montón de cosas ahí complicadas, en la salud, en la economía, con los pensamientos y quién sabe qué tanta cosa, párate firme. Para eso tomamos ahorita un recordatorio de la obra de Jesús con la cena. Pero también párate firme con su nombre, pero párate firme con su sangre. Y defiende con tu vida misma el testimonio que tienes. No te dejes seducir. Escucha lo que estoy diciendo. No te dejes seducir. Cierra tus ojos un momento. Porque el diablo es astuto, te conoce, sabe tus debilidades. Y a veces tú jugando te dejas seducir por cosas que no deberías. No te dejes seducir. ¿Estás ahí? Pon tu mano en tu pecho, en tu corazón. Padre, repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Porque más allá de mi comprensión, más allá de mi capacidad, está tu obra, con la que me rescataste, con la que me salvaste, con la que me liberaste. Yo sé hoy que tu sangre es el precio que fue pagado por mis pecados, por mi salvación, para que yo fuera redimido, rescatado. Yo estaba en pecado, vivía bajo el yugo del diablo.
pero viniste a mi vida para salvarme y darme vida y vida en abundancia. No solo te confieso y te declaro como mi Señor y mi Salvador, te hago mi Señor y mi Salvador. Lucho y lucharé todos los días de mi vida para estar sujeto a tu palabra y tener un testimonio de poder, porque estoy bajo la sangre, bajo el poder de tu sangre, porque yo creo, Señor Jesucristo, que tu sangre tiene poder para salvarme, redimirme, en el nombre de Jesús. Quédate aquí un momento en silencio. Esta oración la voy a hacer yo. Amado Padre, por el poder de tu nombre, Jesucristo, por el poder de tu sangre, Señor Jesús, y bajo la unción y la autoridad que has puesto sobre mi vida, yo ato y reprendo y desarraigo, señalo a cualquier espíritu inmundo que había estado molestando, persiguiendo o dañando a cualquier miembro de esta congregación o sus familias. Primeramente a los presentes, pero también a los ausentes, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo toda potestad demoníaca, toda mentira del diablo, todo demonio del infierno, todo espíritu inmundo. Yo desarraigo de la mente, de la vida, del corazón de cualquier persona aquí presente. Cualquier demonio, cualquier espíritu, cualquier mentira o engaño que se haya levantado hacia o contra cualquiera de mis hermanos aquí presentes o miembros de esta congregación, aunque estén ausentes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios, yo echo fuera, 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 por la sangre de Cristo, por la sangre del pacto, por la sangre del pacto eterno de Jesús, echo fuera todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la sangre, el poder del pacto de Cristo. Anulo cualquier otro pacto, anulo cualquier otro poder, anulo cualquier otra cosa que haya sido dicha, hablada o levantada hacia o contra los miembros de esta congregación, sus familias. Y con esa misma autoridad que has puesto sobre nuestras vidas, yo declaro el poder del pacto de la sangre de Cristo sobre toda la nación de México. Señor, cuando estabas en la cruz, viste a todo el mundo y también viste esta nación, aunque no existía como es hoy. Pero tú la viste. Y tú pagaste el precio por esta nación entera. De tal manera que no existe ninguna persona, ningún espíritu inmundo, ningún reclamo generacional, ni demonio territorial, ni rebelde contra ti que pueda tomar posesión o lugar en esta tierra. Antes, por el poder que has puesto en nuestras vidas como tu iglesia, yo declaro a México libre de toda potestad demoníaca por la obra, redención y poder de la sangre de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? ¿Por qué no dar un aplauso al Señor? Pero más fuerte porque es para Él. ¿Sabe? Quiero terminar diciéndole algo. Toma asiento un momento porque quiero que vea el video que vamos a pasarle del instituto, pero le quiero decir algo importante. Cuando Dios nos dio la oportunidad de estar en Israel, paseamos por la ciudad de Jerusalén y fuimos a lo que nosotros creemos que es efectivamente el lugar de la crucifixión y también el lugar donde fue Jesucristo sepultado, obviamente donde resucitó. Pero yo te voy a decir una cosa, hay algo muy poderoso en la sangre derramada de Cristo. Han pasado los siglos y
lo que se siente en los lugares donde se ha creído y ya se ha experimentado el derramamiento de la sangre de Jesús es algo tremendo. Pero te voy a decir una cosa, no es exclusivo para una ciudad, porque la obra de Cristo también es para mí. ¿Puede decir? Y lo mismo que pasó ahí está vigente porque es la obra de Jesús. Amén. Pues pon tu mano, con esto estoy terminando ya prácticamente. Quiero también bendecirte porque esta semana pues cada uno va a estar con su familia. Padre, te damos gracias porque esta semana, como muchas ocasiones, cada año se celebra la Navidad. Cada persona y familia lo celebra de manera diferente. Yo te pido que tú traigas a memoria a sus corazones tu obra, tu nacimiento, Jesús, especialmente por los niños que son las nuevas generaciones. Que se lleven la claridad del mensaje de que tú viniste al mundo y que no te quedaste como un niñito, sino que viniste a hacer una obra tremenda, poderosa, sobrenatural, trascendente, de la cual somos partícipes, Señor. Yo bendigo a cada familia aquí representada para estas fiestas de Navidad. Te pido que llenes con tu presencia y gloria a las familias. Que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, se sienta miserable porque por la razón que sea no tengan la abundancia o los recursos. Padre, no permitas que el diablo les robe la paz. Tú tienes en tus manos, Señor, cosas hermosas y maravillosas que son mucho más grandes, poderosas, trascendentes que cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. Gracias, Señor. ¿Puedes decirle gracias? Yo recibo tu bendición y tú me das todo lo que yo necesito. Tú me llenas completamente con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.